Ya, iniciemos ya la grabación para que después tengan ustedes oportunidad de revisar la grabación. Una vez que terminemos la sesión, la subo a la pizarra de sesiones y ahí la pueden observar. Bien, les decía que los puntos a tratar que tenemos para este espacio es darles la bienvenida, ver cuál es la función comunicativa, sobre todo de la literatura, es decir, cómo podemos identificar qué tipo de obra vamos a leer de acuerdo a su función comunicativa. Y para ello vamos a conocer también cómo es el lenguaje literario, para qué sirve, cómo lo podemos utilizar y qué uso le podemos dar a este lenguaje, que puede ser en verso o en prosa. Al final, ya en las conclusiones, haremos alguna pregunta para saber qué tanto logramos aprender en este espacio durante este tiempo que vamos a estar compartiendo. Preguntas y comentarios, yo las puse al final. Sin embargo, ya saben que la dinámica es que ustedes, en el momento que les surja la duda o alguna pregunta que yo les haga, pueden en ese momento responder o si todavía les queda duda sobre qué es lo que van a responder, preguntar con toda confianza, ya sea a través de su micrófono, su cámara, o levantando la mano o a través del chat de esta sesión. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar con el primer punto, o el segundo punto más bien, que tiene que ver con la función comunicativa. Ya saben que el círculo de comunicación, lo hemos visto o lo han visto ustedes en sus módulos anteriores, que tiene que ver con un emisor, ¿no? Los elementos que contiene una comunicación es el emisor, es decir, quien pregunta o quien da un mensaje mediante un canal y dirigido hacia un receptor. Ese receptor da una respuesta también a través de un canal y entonces el emisor se convierte en receptor. Y así, ese círculo de la comunicación es la forma como sabemos que se realiza la comunicación, pero la función, o es decir, ¿para qué nos comunicamos? ¿Qué es lo que queremos lograr como respuesta del receptor a través de la función que nosotros persigamos con ese mensaje? Por eso se le llama funciones de la comunicación. Y según Roman Jacobson es un lingüista que se ha dedicado a estudiar el uso de la lengua, el significado de la lengua y, por supuesto, la función de la comunicación. Entonces, él sugiere 6 formas, 6 funciones de la comunicación, 6, podríamos decir como 6 objetivos de cómo nos comunicamos. Y dentro de estas funciones están, las puse aquí en verde, si la pueden observar, se refiere a que las que más comúnmente encontramos en la literatura, que es la función emotiva o expresiva y la función estética o poética, que son como que las más recurrentes y las vamos a identificar dentro de un libro literario. Entonces, vean cómo tenemos otras funciones que son diferentes y que no comúnmente más bien comúnmente es como nos comunicamos. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo de cuál es la intención de esa función, qué recursos utilizamos y algunos ejemplos. Por ejemplo, la función emotiva o expresiva, que es una de las que comúnmente encontramos en los libros literarios, se refiere a expresar los sentimientos y emociones del emisor. Por ejemplo, ustedes lo están observando ahorita en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Cuando dice, al que ingrato me deja, busco amante. Y ahí el recurso que utiliza la autora es el uso de pronombres y formas verbales en primera persona. Es decir, en la función emotiva siempre vamos a encontrar que el autor o el, o el uso de los pronombres siempre va a ser la primera persona, es decir, yo expreso algo, un sentimiento, una emoción, una idea,
a alguien, a ese alguien, también dentro de lo que es la poesía o el género lírico, que es donde comúnmente encontramos, vamos a encontrar un nombre especial que se le da a la persona que recibe ese mensaje, que de manera técnica pues, se le llama el objeto lírico, ¿no? Entonces, es el que recibe el mensaje, ¿de acuerdo? En narrativa se le llama de otra manera y se usa otro pronombre, pero aquí básicamente en la función emotiva, los recursos que vamos a usar siempre es el pronombre de la primera persona, es decir, yo. Yo expreso mis sentimientos, mi dolor, mis emociones, como lo hace Sor Juana Inés a través de su soneto hacia alguien, ¿verdad? En este caso al amante, como ella le llama. Y y un ejemplo, también un recurso que vamos a usar siempre son los signos de admiración o de interrogación, que casi siempre nos habla de emociones, ¿verdad? Por eso la entonación siempre va a ser exclamativa o interrogativa. Por ejemplo, ¿qué susto me di? ¿No? Cuando nos expresamos con esos signos, queremos expresar una emoción, el susto, ¿no? O de manera interrogativa, ¿no te he dicho que no? Muchas veces, o sea, cuestionamos, ¿no? Con preguntas, pero vean cómo siempre es en primera persona. Entonces, para que vayan viendo que la función emotiva o expresiva, generalmente la vamos a encontrar en el género lírico, porque utiliza el pronombre en primera persona y expresa emociones. Esa es la intención, expresar sentimientos, emociones del emisor. Bien, la función poética o estética, la intención es expresar un mensaje de forma bella, tomando en cuenta la lengua y sus recursos. ¿Cuáles recursos de la lengua? Pues los propios de la lengua literaria. Por ejemplo, un vocabulario selecto, un lenguaje cuidado y uso de recursos que evoquen belleza. Y los recursos que evocan belleza generalmente son, y lo vamos a ver más adelante, el lenguaje connotativo, el lenguaje literario, a base de figuras literarias o retóricas que comúnmente ustedes conocen más tal vez la metáfora, pero está también en la ironía, el sarcasmo, el hipérbaton, el sinécdoque y infinidad de figuras literarias que nos sirven para expresar precisamente un mensaje de forma bella. Entonces, vayan viendo de qué está compuesto el lenguaje literario de estos recursos de la lengua literaria. Esos son los recursos. Y, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Dice, las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Vean cómo aquí la función es expresar un mensaje, sí, pero de manera estética, de manera bella. ¿Cómo lo usa? A través de la metáfora. Porque si el autor quisiera expresar este mensaje de manera objetiva, de manera directa, sin emotividad, sin intención de expresar una emoción, diría tal vez que las nubes flotan en el cielo o están en el cielo, ¿no? Y sería una función representativa o referencial, como vemos aquí en la segunda función, que aquí nada más la función es informar o transmitir un mensaje sin mostrar emotividad. A diferencia de la función poética, donde sí se requiere el uso de ciertas figuras retóricas para expresar ese mismo mensaje, pero de forma bella, ¿no? Entonces el autor hace esta metáfora de comparar las nubes con copos de algodón y que además están flotando no en el cielo, sino en el azul del firmamento. Vean cómo lo expresa de otra manera, de forma estética. Esa es la función de la expresión, expresión estética o poética. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar comúnmente también
en el género lírico. Pero no está exento de otros géneros, como el género narrativo y el género dramático. Y así hay otras funciones que tienen, por ejemplo, la representativa o referencial, decía que ahí nada más la función es expresar un mensaje con un léxico claro, sencillo, exento de adornos o frases recargadas, entonación neutra y sobre todo sin emotividad. Y ahí el ejemplo es, el agua es buena conductora de la electricidad, ¿no? Y en efecto, nosotros lo damos por hecho porque ya es un mensaje que ya es un significado que ya ha sido comprobado, ¿no? Todos sabemos que el agua es conductora de la electricidad, entonces no hay lugar a dudas, pero generalmente este tipo de lenguaje se utiliza en los textos científicos, divulgativos, ¿verdad? Entonces, vayan viendo la diferencia entre un lenguaje que es neutral, objetivo, a diferencia de un lenguaje subjetivo, que su intención es expresar emociones, pero además provocar emociones, ¿verdad? A través del uso de metáforas y figuras literarias que evocan belleza o estética. La función fática, pues, es también asegurarse que el canal por el cual nos comunicamos, pues, establezca la función eh, comunicativa. Y eso se dice a través de expresiones sencillas, frases cortas, para comprobar si el receptor escucha y comprende. Por ejemplo, dice, oiga, ¿me oye? O sea, volvemos a preguntar para estar seguros de que la persona o el receptor esté escuchando. Y a la vez el receptor se confirma que realmente está escuchando. Diga, le escucho. O sea, está asegurando que sí está recibiendo el mensaje. Esa es la función fática. Y por último, la función metalingüística. Aquí lo que se intenta es explicar y aclarar aspectos referidos a la propia lengua, a través también de frases sencillas, claras, sin complejidad, términos precisos y concisos. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Es decir, usa la misma lengua para explicar el significado de los conceptos de que hablamos, pero también de manera directa, neutra, objetiva, ¿verdad? Y de ahí lo que tiene que ver con objetivo, vamos a ir viendo que tiene que ver con un lenguaje denotativo. Es aquel que se halla sobre todo en los diccionarios, en las enciclopedias, donde expresan de manera universal para los hablantes de un mismo idioma y que existe en cualquier contexto posible. Este lenguaje es empleado sobre todo en las ciencias y en las explicaciones formales. Por ejemplo, el sentido denotativo de rata. Sabemos todos que ratas es un animal, un roedor peludo y de cola larga, lampiña, ¿verdad? Y que suele vivir en los basureros y desagües de las ciudades. Nos queda claro y sabemos que es un lenguaje objetivo y cuya función, como vimos en los ejemplos anteriores, es informar o transmitir un contenido, ¿no? Es decir, es representativa o referencial. O también una metalingüística, donde nos está expresando qué significa la palabra rata, ¿verdad? Y es un lenguaje denotativo. Pero si a este mismo concepto de rata nosotros le quisiéramos dar otro sentido, entonces lo podemos hacer con un lenguaje connotativo. Este se refiere al doble sentido o a la metáfora y podemos hacerlo siempre y cuando lo asociemos al aspecto social o cultural que de la misma región. Es decir, que los hablantes que recibamos ese concepto de manera connotativa, lo entendamos, ¿no? Porque si yo utilizo palabra rata con otro significado,
en otro país seguramente no me van a entender, ¿verdad? Tenemos que expresar literalmente lo que significa. Pero aquí en México, por ejemplo, si nosotros le damos otro sentido al concepto de rata, ¿qué podríamos decir? ¿Qué significado le damos a esta palabra rata connotativamente hablando? Coméntenme. Por ejemplo, los refranes son un perfecto caso, ¿no? Los vocabularios dialectales, y, pero que comúnmente lo entendamos dentro de la comunidad, dentro de la misma región. Por ejemplo, en Venezuela, al término rata se le dice a una persona que es cruel o malintencionada, mientras que en Argentina significa un ser mezquino, avaro o poco generoso. Es parecido, ¿verdad? Aún así, todavía tiene sus variantes de qué significado en doble sentido o en otro sentido le dan al concepto de rata. En México, qué significa o a quién le decimos rata? Coméntame. ¿O qué significaría? Ay, qué bueno, ya hay respuestas. Por aquí América Selene dice que bien, se está presentando, gracias. A un delincuente, dice Dolores, a los que roban, exactamente. Generalmente le damos ese sentido a una persona que estafa, que defrauda, que roba, a un delincuente, ¿no? Incluso dentro de una oración diríamos, no te juntes con esa persona que es un rata, ¿no? O sea, ya sabemos que queremos decir que es un delincuente, que es un ratero, que es un defraudador, ¿verdad? Entonces vean cómo cambia de un significado connotativo ese concepto a otro, en otro sentido, ese mismo concepto le podemos dar otro significado. Entonces vamos a ver nuevamente otro ejemplo. El lenguaje denotativo es el significado objetivo de las palabras, es lo que literalmente significa. Digamos que de alguna manera científicamente es lo que significa. Por ejemplo, el concepto de corazón es un órgano muscular, todos lo sabemos y lo aceptamos, ¿verdad? Es un órgano que tenemos dentro del cuerpo, que es el que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo, ¿no? Y lo damos por hecho y sabemos qué significa la palabra corazón. Pero si ese concepto lo queremos transformar y darle otro sentido, en este caso lo relacionamos con el amor, ¿verdad? Le damos en un lenguaje connotativo, aquí ya es subjetivo porque tiene que ver también con las emociones. Ahí ya lo transformamos y también este lenguaje connotativo comúnmente lo encontramos dentro de la literatura. Por eso forma parte del lenguaje literario. Entonces ya vamos viendo que es un lenguaje literario. Es un conjunto de palabras que se utiliza para transmitir un mensaje, pero de manera estética. ¿A través de qué? A través del lenguaje connotativo. ¿Verdad? Porque si nosotros al concepto corazón le damos el sentido de amor, pues lo utilizamos en diversas formas, ¿no? Tanto amor como desamor. Por ejemplo, cuando decimos te amo con todo el corazón, ¿no? Es decir, sabemos que dentro del corazón resguardamos los sentimientos del amor, lo relacionamos. O el desamor, cuando decimos, por ejemplo, me partiste el corazón. No es que literalmente me partas el corazón en dos porque se muere la persona, ¿no? Pero también quiere decir, ahí me heriste, me lastimaste, me, me decepcionaste, ¿no? Algo así. Eso es el desamor. Entonces vean cómo vamos relacionando los conceptos de una manera diferente. Vamos a ver otros ejemplos para que vayamos, que nos quede claro cómo a ese concepto de manera denotativa le podemos dar
una forma connotativa. Por ejemplo, en esta frase de denotativamente hablando, dice que los pájaros son animales voladores, emplumados y bípedos. No nos queda duda, sabemos perfectamente que eso significa los pájaros. Pero si ese mismo concepto de los pájaros le doy otro sentido de una manera connotativa y puedo mencionarlo dentro de un refrán que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Cuál sería el significado que le estaríamos dando a este refrán? Coméntenme. Para ustedes, ¿cómo lo entenderían? ¿Qué significado tendría este concepto ya de manera connotativa y que estamos utilizando? Y que comúnmente lo usamos. Si se dan cuenta, nosotros los mexicanos, sobre todo, somos muy dados a hablar en nuestra comunicación generalmente con refranes, ¿verdad? Y con metáforas y con un lenguaje connotativo. Es decir, le damos doble sentido a veces a las palabras, ¿no? Incluso con números, cuando preguntamos a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? Ah, pues hay dos, tres, ¿no? Y lo entendemos perfectamente. Quiere decir que se encuentra más o menos bien, más o menos mal. O sea, no, ni tan bien ni tan mal. Hay dos, tres, ¿no? Entonces, sí, por ahí un micrófono. Lupita, ¿quieres hablar? Ay, perdona, César, se me prendió. Ah, ok, no hay problema. Entonces, vemos las respuestas, dice Dolores que es mejor tener algo seguro que algo no muy importante. Exacto, ¿no? Por lo menos algo seguro que nada, ¿no? Dice Lupita Adriana, quedarse con una cosa en vez de muchas, exacto. Más vale tener algo que no tener nada. Vean cómo cada uno le vamos dando un significado, pero es parecido, pero lo entendemos perfectamente, ¿no? Otro ejemplo, en esta ciudad hay muy pocos perros callejeros. Eso es, eso lo entendemos y sabemos que los perros callejeros lo podemos utilizar en esta frase connotativamente y dice, en esta ciudad llevamos una vida de perros. ¿Qué connotación le estamos dando ahí al concepto de perros o a la vida de perros? ¿Cómo son los perros callejeros? Para entender por qué hacemos esa comparación. En esta ciudad llevamos una vida de perros. ¿Cómo es llevar una vida de perros? Cuando llevamos una vida mala, exacto, que tenemos vida mala, dice Lupita, ya sea económica o de trabajo, exactamente. Una vida dura, exacto, porque los perros en la calle pues son maltratados generalmente, ¿verdad? Son pateados y corridos ahí de cualquier tienda o cualquier casa que se quiera meter a buscar alimento o agua, pues son hasta pateados, ¿no? Insultados, les echan agua, tienen hambre, o sea, se la pasan mal, ¿no? Los perros callejeros. Pues es llevar una vida de maltrato, exactamente. Y que a veces el maltrato, como dice Lupita, puede ser económica o de trabajo también. Ya le vamos dando otro significado, ¿verdad? Otro ejemplo, Venus y Marte son los planetas más cercanos a la Tierra. Eso nos queda claro, lo sabemos, y es un lenguaje objetivo, claro, sin emociones y sobre todo comprobable, ¿no? Lo hemos estudiado en la cuestión astronómica y sabemos que es real. Pero si a la palabra Marte y Venus le damos una connotación y decimos que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿qué querrá decir? ¿Cómo entenderíamos este mensaje? ¿Cómo entienden ustedes que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus?
Dice, Dolores se refiere a que tanto hombres como mujeres somos diferentes en varios aspectos. Exactamente. Nos queda claro porque Marte obviamente que es muy diferente a Venus, ¿verdad? Bien, tengo mucha hambre en este preciso momento. Eso es un lenguaje connotativo. Pero a la palabra hambre la utilizo en otra oración y digo, tengo hambre de experiencias y conocimientos. Ahí que trato de decir, ¿cómo lo entendemos? Que nadie es igual, dice América, exactamente. En el caso de las mujeres son de Marte, digo de Venus, y los hombres son de Marte, exacto. Somos diferentes. Que cada uno tiene diferentes aspectos, exactamente. Y en el caso del hambre, ¿qué significaría para ustedes? Dice Dolores que no debemos quedarnos atrasados en algo, siempre es bueno adquirir nuevos conocimientos. Exacto. Tengo hambre de experiencias y conocimientos. Incluso podríamos complementar con otra metáfora, con otro refrán, y diríamos que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino también de conocimientos. Eh, Dice América en que le gustaría aprender o que tiene ganas de aprender cosas, exacto. Hambre lo relaciona con ganas de aprender, exactamente. Que en el caso de distraída, se refiere, ¿verdad, Lupita, a el cielo que hoy está repleto de nubes y le damos otra connotación a la palabra nubes, donde dice Cristina tiene siempre la cabeza en las nubes. En efecto, significa que está distraída. Muy bien. Entonces, sí va quedando claro cuál es el mensaje, el lenguaje connotativo, ¿verdad? Es darle otro sentido. ¿A través de qué? De metáforas, a través de refranes, a través de darle otro sentido a las palabras que nosotros entendemos geográficamente hablando, porque si yo le doy un refrán a un argentino o a otro de otro país, seguramente no lo entienda, ¿verdad? Tenemos que conocer dentro de nuestra región cómo nos expresamos. Bien, ¿qué otra cosa tiene que ver con el lenguaje literario? La forma que le damos. En este caso está el verso y la prosa. El verso es un enunciado o conjunto de palabras que forman una unidad en un poema, sujeto a ritmo y a medida determinados. En cambio, la prosa es la forma de expresión lingüística habitual, como la que nos estamos expresando. No está sujeta a medida ni a cadencia, que sí lo tiene el verso. Vamos a ver un ejemplo. De una prosa dice, era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban. Los enamorados paseaban. Vean cómo es una prosa, pero también está expresando ciertos mensajes que nos hablan de una época del año, ¿no? Y esa misma frase, vean cómo se escribe en prosa a lo largo de la, en línea, ¿no? A lo largo de la cuartilla o de la hoja. En cambio, el verso se escribe en forma vertical, en la diferencia de la horizontal se escribe la prosa, en el verso lo escribimos de forma vertical porque tiene que tener rima, cadencia, ritmo, cierta musicalidad, ¿no? Y vean, cuando esa misma frase en prosa la transformamos a un verso y decimos lo siguiente, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Aquí en este caso, en la rima, acuérdense, ya saben cómo la rima eh,
sería ruiseñor, no, flor con, con ruiseñor y amor y calor, ¿verdad? Termina las últimas sílabas, or y or, ¿no? Ahí está la rima y tiene cierta musicalidad, aquí hay un cambio de sintaxis, ¿no? Porque en lugar de decir que era el mes de mayo, como lo dijéramos en prosa, decimos era por mayo, que por mayo, era por mayo. O sea, hay un cambio de sintaxis y cuando hace la calor, aquí ya no dice el calor o hacía calor como en la prosa, ¿no? Hace la calor. ¿Y por qué, por qué utiliza el autor estas frases que pudiéramos decir, pero es que cambia la sintaxis, incluso utiliza conceptos que un tanto rebuscados, no tan sencillos, ¿no? Como los trigos se encañan, ¿no? Cuando canta la calandria, cuando acá arriba decíamos que los pájaros cantaban, aquí en específico usa la calandria, porque en efecto la calandria canta muy bonito, ¿verdad? Y entonces vean cómo podemos transformar de una prosa a un verso utilizando otros conceptos que tienen que ver con medida, ¿no? Ahí se mide el verso, se miden las sílabas, se miden que rime una palabra con otra, que se haga un cambio de sintaxis a manera de que se escuche diferente, se escuche de manera estética, ¿no? Que agrade al oído ese verso. Y generalmente los versos los encontramos dentro de la poesía o el género literario, ¿verdad? Y la prosa generalmente la reconocemos o la utilizamos en las obras literarias del género narrativo, como su nombre lo dice. Narrativo, como subgéneros puede ser la novela, el cuento, la novela corta, etcétera. O también dentro del arte dramático, como las obras de teatro. Entonces, ya van entendiendo de qué está compuesto un lenguaje literario. Ahora, ¿por qué utilizan los autores el lenguaje literario? ¿Para qué nos sirve? Y para eso les va a servir utilizar o realizar la actividad integradora 2, que se llama lenguaje y expresión humana. O sea, ya nos está diciendo desde acá que el lenguaje es una expresión humana, en efecto. Y nos podemos expresar de manera oral, de manera escrita, de manera connotativa y de manera denotativa, ¿verdad? Y podemos utilizar el lenguaje en verso o en prosa y que son diferentes formas de expresar un mismo lenguaje o un mismo tema o un mismo, sí, tema, le podemos dar dos versiones, una en verso y otra en prosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los autores de textos literarios emplean formas de expresión diferentes de las que usamos en el lenguaje cotidiano para expresar de manera única sus visiones del mundo y de la vida. Es importante que ustedes consideren esto en cuenta cuando lean sus libros de forma analítica para que comprendan mejor el mensaje que quieren transmitir. Entonces, aquí en su actividad integradora 2, el objetivo es que ustedes comparen la forma en que se abordan esas preocupaciones que constantemente los autores están utilizando, ya sea de manera individual, social o artística, además del lenguaje utilizado en dos obras literarias. Una que se llama La canción del oro y otra se llama El perro y el cocodrilo. Es una leyenda, perdón, una fábula, una fábula. ¿Qué es una fábula? Es un género pues entraría, incluso algunos autores también lo llaman como un género didáctico, porque a diferencia del narrativo, el dramático y el lírico, ya serían cuatro géneros literarios, pero generalmente le dan ese sentido de género didáctico porque tiene una enseñanza.
Las fábulas siempre son expresadas a través de personajes que son animales, pero contienen una ¿cómo se llama? Moraleja, ¿no? Un consejo, una lección que aprender a través de las acciones de los personajes, de los animales, ¿no? Entonces, en esta fábula ustedes van a, a realizar su primera creación literaria, ¿no? A base del argumento del perro y el cocodrilo. Pero en la primera parte, porque esta actividad está compuesta en dos partes, ¿no? La primera, van a analizar la canción del oro, y en la segunda, la fábula y el cocodrilo. Quiere decir que en la segunda parte ya no van a mencionar para nada la canción del oro. Ahí ya no la van a analizar, porque ya la analizamos en la primera parte del trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en la primera parte van a leer un libro que se llama La canción del oro, que también es de Rubén Darío. De él ya leímos El Rey Burgués en la actividad integradora 1. Y una vez que lean este párrafo, este texto breve, que permítanme, se los voy a compartir para que leamos solamente el primer párrafito, donde ustedes se van a dar cuenta qué tipo de lenguaje es y por qué lo utiliza así el autor. Está en sí. Ahora sí, ya la están observando, ¿verdad? Acuérdense, no pierdan de vista que el propósito general del módulo es que ustedes aprendan a realizar un análisis literario de un texto literario. Entonces, en su recurso de plataforma que se llama La Lectura, tienen ahí la descripción de que para realizar una lectura o un análisis lo hacemos a través de dos tipos de lectura, una que es la exploratoria y otra es la analítica. La exploratoria significa que con la mirada percibimos algunos datos importantes del texto en el momento que lo abrimos, ¿no? Cuando es un libro impreso, cuando es un libro digital, bueno, ¿qué vemos en esta portada, por ejemplo? Lo primero que buscamos, que percibimos con la mirada, o qué nos interesa ver cuando nos dijeron, van a leer la canción del oro. Bueno, ya tenemos el título y sabemos el nombre del autor y lo buscamos para comprobar, ¿no? Realmente, sí, en efecto, se llama La canción del oro y aquí está el nombre del autor, se llama Rubén Darío y observamos que está dentro de la página de Wikisource y tiene aquí algunos anuncios e inmediatamente buscamos, ¿qué buscamos en el texto? ¿Qué tratamos de indagar antes para darnos una idea de qué va a tratar? Muchas veces desde el título ya viene el tema, ¿verdad? Del que va a hablar. Y entonces vamos pasando rápidamente y vemos que está en prosa. Acuérdense que se escribe de manera horizontal, pero también vemos rápidamente que tiene varios signos de admiración. Y acuérdense que dijimos que esos signos de admiración generalmente corresponden a la función poética, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que no son versos, pero sí tiene una cierta tendencia a lo poético. Y está muy breve, vean. Pero llega un momento en que habla mucho de cantemos al oro, cantemos el oro, cantemos el oro. O sea, ya nos damos una idea que el tema es una canción dedicada al oro, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir buscando los demás elementos del análisis. ¿Cuáles serían entonces
el siguiente paso para un análisis, leer toda la obra para que podamos de manera analítica ir encontrando esas partes de las que está compuesta la obra literaria. Entonces leemos toda la obra y ya vamos encontrando todos los elementos del fondo. O sea, ¿cuáles son los elementos del fondo? Acuérdense, el argumento, el tema, el tiempo, el espacio, los personajes, las acciones de los personajes. Entonces, ¿cómo vamos a enterarnos de todos esos elementos? A través de leer la obra, ¿verdad? Leemos toda y vamos encontrando ya, vamos conociendo quiénes son los personajes, qué acciones están realizando, qué tiempos literarios se llevan a cabo dentro de la obra, en fin, todos esos elementos. Entonces vean aquí, dice, aquel día un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. Ah, caray, ¿qué nos quiere decir aquí? Seguramente van a encontrar varios conceptos que no conocemos. ¿Qué hacemos aquí? Entonces acudimos al diccionario para investigar qué es el ónix, qué es el pórfido, qué es el ágata, qué es el mármol, los frisos, las cópulas, esos elementos que de pronto no nos son tan comunes. Acuérdense, el lenguaje literario no es tan común, no lo hablamos generalmente así, ¿verdad? Desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido. ¿Qué querrá decir aquí el autor? Bien, vamos entonces, si este es un lenguaje, inmediatamente nos damos cuenta, connotativo, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque está utilizando un concepto y le está dando otro sentido. Es un lenguaje también, o la función poética, acuérdense, la función que tiene es expresar algo de manera bella o estética, de manera diferente al lenguaje que comúnmente usamos, ¿no? ¿Por qué no nos expresamos así? Si el autor quisiera decir de manera objetiva o denotativa esta frase, diría que aquel día un harapiento llegó a la calle de los Palacios en un atardecer, ¿no? Cuando dice la cálida caricia del sol moribundo. Nos está hablando ahí de un atardecer, ¿cierto? Entonces, eso nos quiere decir que un harapiento llegó aquel día a la calle de los Palacios en un atardecer. Pero el autor prefiere decirlo de manera estética, de manera connotativa, entonces le agrega metáforas y le agrega conceptos de manera estética. ¿Para qué haría eso el autor? ¿Para qué utiliza el lenguaje literario? Para agradar al oído del lector, ¿no? Para imaginarnos, para hacer imaginar al lector ese atardecer. Si se imaginan ustedes cómo ese harapiento mendigo que va caminando por las calles, ¿no? Y de pronto llega a esa gran calle de los palacios. Imagínense los grandes palacios que construyeron antes, con el mármol si lo ubicamos mal, ¿no? Cuando investigamos que el ónix, el pórfido y el ágata son también piedras que se utilizan para construir palacios o construcciones muy pesadas, muy duras, pero también muy bellas, ¿no? Muy brillosas. Las columnas altas, nos imaginamos esas construcciones griegas, ¿no? Esas que sostenían las construcciones con unas columnas blancas. Los hermosos frisos que son como este, techos de los palacios y las cúpulas como esas de las iglesias, y más si son doradas y a los rayos del sol, pues brillan muchísimo. Entonces imagínense, ustedes colóquense en el papel del mendigo o del harapiento que van caminando por una calle, ¿no? Tal vez ya con el sol, con sed, cansados, sin comer,
y de pronto se encuentran a esta inmensidad, a esta soberbia, se podría decir, esta exageración de palacios construidos de manera bella, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta ya de ese contraste que hay entre el mendigo que no tiene nada y esos grandes palacios. Pero ¿por qué el autor lo prefiere decir de manera estética? Para hacernos darnos cuenta de algo, hacernos consciente de esa gran diferencia entre lo que es el oro, ¿verdad? Y bueno, con la siguiente lectura es como vamos a ir encontrando más significados de por qué el autor habla o hace una canción al oro. ¿Qué tiene que ver el oro? Y aquí le da varios sentidos al oro, ¿no? Es lo que vamos a ir conociendo, leyendo. Pero a lo que voy es que a través de esa lectura analítica es como ya vamos a ir encontrando esos elementos, tanto de manera técnica, cómo está construido el cuento, bueno, en este caso, esta canción del oro, y cómo está realizada y también qué tiene que ver el lenguaje aquí. ¿Por qué el autor prefiere usar el lenguaje? Y también les pido de favor que investiguen, así como tenemos que investigar en la actividad 1 el contexto del autor y de la obra para relacionarlos, para vincularlos. Aquí también les pido, no lo pide la instrucción, pero es una forma también de que ustedes comprendan mejor y evalúen o analicen esta obra, investiguen el contexto de la obra y del autor. Ya sabemos que Rubén Darío, porque lo vamos a investigar en la 1, que nació en tal año, pero en la época de esplendor que él escribió estas obras, tiene que ver con una corriente literaria que se llama el modernismo. Entonces valdría la pena investigar qué es el modernismo y qué tiene que ver con el lenguaje que utiliza el autor, porque este autor es considerado el padre del modernismo. Por ello es importante que investiguen este uso del lenguaje para que ustedes tengan ya una noción, una opinión respecto a este texto literario y puedan entonces responder estas preguntas. ¿Qué aprendiste del texto? Ya con todos esos elementos que hemos ido un poco dándoles ahí unos tips, unas chispas o estos tips para que ustedes vayan comprendiendo de qué aprendieron en el texto. En la segunda pregunta, ¿identifican alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual? Eso ustedes lo van a inmediatamente les aseguro, a identificar y a mencionar. ¿Qué problemática social? Detrás de ese lenguaje exótico, estético, bello, rebuscado, como ustedes le quieran llamar, pero diferente, detrás de ese texto hermoso, de esas metáforas con que el autor elabora su narración, ¿qué problema social nos está reflejando o nos está intentando decir que existe esta problemática social? O existió o sigue existiendo de acuerdo a la época del autor. Después, ¿qué opinan sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Qué consideras que el lenguaje que se utiliza en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Y por qué? Cuando contestamos por qué sí o por qué no, ahí es donde estamos dándonos cuenta que estamos justificando la respuesta, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Con esas 5 preguntas que ustedes respondan en la primera parte sobre la canción del oro, es suficiente. Nada más recuerden que las líneas deben ser mínimo 5 líneas, porque si ustedes en una línea contestan, no responden mucho, no justifican bien su respuesta. Entonces ahí
deben ser más analíticos, más críticos, más reflexivos con sus opiniones, ¿de acuerdo? Aquí, obviamente, todo tiene que ver con la propia opinión de ustedes, no es que haya una respuesta correcta o exacta, sino que a través de su propia reflexión, ¿de acuerdo? Ahora, en la segunda parte de esta actividad integradora 2, van ustedes a analizar y a conocer cómo o a practicar, ya poner en práctica ese lenguaje. El propósito es que ustedes transformen de un lenguaje común a un lenguaje literario, una narración que ustedes se inventen, pero con el argumento de la fábula El perro y el cocodrilo. Y aquí también les pido que lean, investiguen el contexto del autor, Félix María de Samaniego, porque es hombre, no porque diga María de Samaniego, piensen que es hombre, que es mujer, es hombre, Félix María de Samaniego. Investiguen y también se darán cuenta por qué es considerado el padre de las fábulas, porque escribió cantidad de fábulas que tienen que ver con animales, acuérdense, y que tienen un carácter didáctico, porque tiene una lección, un consejo. Y una vez que lean, van a obtener el argumento. Acuérdense que el argumento es obtener de forma breve eh, el contenido, pero ¿de qué trata la obra? ¿No? En este caso, lo van ustedes a reflexionar y lo van a narrar, lo van a describir con sus propias palabras, como si se lo contaran a un amigo o un familiar, ¿verdad? Entonces porque miren, la fábula está escrita en verso, pero ustedes la van a redactar de manera en prosa, como si contaran una película, ¿no? Cuando ven una película y quieren invitar a alguien o interesar a alguien que vea esa película, ¿cómo le dicen? Ay, ¿qué quieres? Fui a ver una película, estuvo padrísima. Mira, se trata de que eran dos personas, una pareja, y resulta y entonces ahí le narran, ¿no? Sin tanto detalle, pero lo tratan de interesar y explicarle de qué trata la obra, ¿no? O en este caso la película. Bueno, en este caso van a explicar de qué trata el argumento del perro y el cocodrilo, de manera así, sin buscarle ningún adorno, no, así como comúnmente nos expresamos y lo describimos aquí en esta parte, en este recuadro de su documento de Word, pero de entre 5 y 10 líneas, ¿de acuerdo? Ahora, en el inciso B, ustedes van a redactar ese mismo cuento que hicieron en la primera parte, pero ahora van a tratar de usar un lenguaje literario que está compuesto del lenguaje connotativo, pueden usar metáforas, pueden usar también el mismo, darle esa forma de verso o en prosa, como gusten. Aquí el género ustedes lo van a elegir, ustedes como escritores van a decidir cómo van a redactar su cuento de manera estética. Ahora sí, usando un lenguaje connotativo, por ejemplo, ¿no? O expresiones de lenguaje literario. Acuérdense que ya dijimos que se compone de formas, ya sea en verso o en prosa, puede ser en algún género literario y sobre todo utilizando metáforas, utilizando a manera de que el lector, que no piensen en su asesora que les va a evaluar, sino en un lector, cuando el lector en general lea su obra, que ustedes le expresen algo, una emoción, ¿no? Entonces pueden ir cambiando sinónimos de palabras, por ejemplo, en lugar de perro, podría ser can, sabueso, cuadrúpedo, ¿no? Hacer un sinónimo que se escuche más estético o al menos diferente, ¿no? En las acciones de los personajes pueden darle mayor variedad sin salirse del sentido, claro. Por decir, si en la fábula dice que el perro iba por el río Nilo y de pronto tuvo sed y se acercó a tomar agua, bueno, ahí a lo mejor le puedo agregar algo bello, ¿no? Por decir, eh,
En un caluroso día, un perro o un can acercándose a la ladera del río o de un gran caudal de aguas rebosantes, ¿no? Que invitaban a saciar la sed. El perro se asomó entre las aguas y de pronto encontró una voz melosa de un caimán, ¿no? Por no decir cocodrilo. Y así, o sea, irle dando esa modificación, ese cambio de palabras, a manera de que se escuche de manera diferente, de manera estética, que agrade al lector, ¿de acuerdo? Esa es la función en esta parte. En la segunda pregunta en la tercera, van a responder cuál es el fondo y cuál es la forma, pero las dos narraciones que ustedes hicieron. No se refiere a la canción del oro ni se refiere a la fábula. De la canción del oro dijimos que ya la analizamos en la primera parte, entonces ya no la mencionen. Para la segunda, la fábula tampoco, porque nada más estamos tomando de ahí el argumento. Estamos tomando prestado el argumento para hacer nuestro propio cuento. Entonces vamos a dar cuenta de cuál es la forma y cuál es el fondo, pero de las dos redacciones que ustedes elaboren. Por eso dice en la instrucción, en los textos que redactaste tú, o sea, no la canción del oro, ni la que redactó Rubén Darío, ni la que redactó eh, Félix María de Samaniego, no, las que tú redactaste en el inciso A y en el inciso B, cuál es el fondo y cuál es la forma. ¿Por qué se los remarco aquí? Porque generalmente eso es lo que responden. En la canción del oro el fondo es no, ya no lo mencionan en la canción del oro. De esa obra ya analizamos el tipo de lenguaje. Aquí estamos ya entrando al fondo de la obra, ¿de acuerdo? A analizar esas partes, esas particularidades, elementos del fondo que tiene la obra, pero de la obra que ustedes escribieron, ¿de acuerdo? Bien, entonces tienen su recurso también de fondo y forma en plataforma. Y al final, ya como van a tener esa experiencia que habrán vivido de escribir una obra de manera cotidiana y otra de manera artística, entonces ya van a poder responder cuál lenguaje les gustó más utilizar en el momento que redactaron sus cuentitos, ¿de acuerdo? Entonces, queda claro. Y al final de la actividad, lo que sí les pido, yo sé que no lo pide la rúbrica, chicas, pero yo siempre les pido de favor y como una práctica para ustedes, que aporten las referencias de los materiales que utilizaron para la realización de su actividad. Por decir, la canción del oro y la fábula, ¿no? Mencionar ahí la referencia, cuál es el apellido del autor, el nombre, porque va en el orden del formato APA que tienen ustedes en plataforma. Ahí viene cómo mencionar un libro, primero el apellido del autor, después el nombre, entre paréntesis el año en el que fue escrito, después el título de la obra, por ejemplo, La canción del oro, ¿no? Y después viene el sitio o la página donde lo obtuvieron. Acuérdense que leímos ahí que estaba en la página Wikisource, pues se coloca Wikisource y al final la liga donde encontraron en internet esta obra. Y esos son los elementos que contiene una referencia, porque la pura liga solamente es la dirección electrónica, no es la referencia completa, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta ya para ir cerrando? ¿Algún comentario? Sobre sus actividades de esta semana 1. Bueno, yo les pregunto rápidamente ya para que vayamos cerrando, ¿para qué sirve el lenguaje literario? ¿Para qué nos sirve? Acuérdense que dijimos que tiene una función
que debe provocar en el lector. ¿Qué debe provocar en el actor, en el lector, el lenguaje literario? Y por lo cual los autores utilizan ese tipo de lenguaje dentro de sus obras literarias. Por ahí dice Dolores, para enriquecer la lectura y llamar la atención del público, en efecto, para enriquecer la lectura. Porque si leyéramos un texto de manera común, tal vez no nos interesaría tanto, ¿están de acuerdo? Dirían, ay, como que, pues eso yo lo digo, lo puedo decir así, pero que lo diga un autor de una manera diferente nos llega de una manera diferente, ¿verdad? Nos hace sentir emociones, exacto, motivación a leer, nos motiva a leer, a seguir leyendo para seguir emocionándonos, ¿verdad? Bien, ya respondieron todas, ¿verdad? América, Guadalupe, Adriana, María Dolores, y me está faltando alguien, ¿no? Adriana, a ver, Adriana Lobato, eres una, ¿verdad? Guadalupe Adriana, perdón, es Guadalupe Adriana Lobato, María Dolores y América. Ok, nada más ustedes tres, ¿verdad? Ok, pues les agradezco mucho, chicas, ya tienen su punto, 1.25. Ahorita voy a vaciar ya los puntos también de la pasada sesión. Y bueno, si les surge alguna duda durante el tiempo que estén realizando su actividad, por favor no duden en enviarme esa pregunta al mensajero. Con todo gusto los voy a responder y apoyar. Les deseo mucho éxito en su cierre de esta semana 1. No olviden leer y responder sus actividades formativas, eh, enviar sus actividades antes del cierre del domingo, que es 30 de marzo, antes de las 11:55, para que no se sature la plataforma y puedan enviarla con toda anticipación. Y por favor no olviden revisar la grabación si tienen alguna duda. Una vez que termine la sesión y se suba, puedo ya compartirles el link en YouTube, en la pizarra de sesiones, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y un bonito fin de semana. Hasta pronto, gracias América, María Dolores y Guadalupe Adriana. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.